Estimados aprendices, en nuestra sesión 8 de fundamentación de PHP, empezaremos a trabajar ya el tema de manejo de archivos. Para nuestra siguiente sesión empezar el manejo de bases de datos. En esta sesión vamos a trabajar el manejo de archivos con un formato de archivos conocido como XML. Vamos a ver la importancia de él, del formato de archivos como tal, y vamos a ver cómo se puede manipular el formato de archivos XML en PHP. Anotación: el formato XML no es de PHP, es un formato de intercambio de datos universal, estandarizado en la web y en diferentes aplicaciones, y da la posibilidad de intercambiar datos como su nombre lo indica. Veremos un poco el detalle y la importancia de él. Primero, la importancia, para ir al grano. Un ejemplo práctico es la nueva versión de manejo de archivos que tiene Word, Excel, PowerPoint y toda la suite de Office. Toda ella está manejando el formato de archivos XML para poderlos intercambiar y volverlos universal. Este formato también sirve para que usted pueda, independiente de la aplicación, como lo podemos mostrar aquí la gráfica, yéndonos al caso del Office, el Access, el Word, el Excel y otras aplicaciones, poder intercambiar entre ellos la misma info, y eso lo permite el famoso formato de archivos XML que vamos a observar hoy. Bueno, hay tres links de referencia importantes para hacer la consulta acerca de lo que es dicho formato. Uno de ellos, pues, es específicamente la página estándar donde está la información de dicho formato, que es www.xml.com. En ella pues está toda la información, el avance que se ha ido dando con este formato de archivos tan importante. Otra es donde podemos visitar el estándar de W3C acerca de XML. Son documentos técnicos, son papers técnicos, pero merced a la importancia de esto, pues es clave que compartírselos. W3C es una de las entidades que regula el Internet y regula los estándares de codificación. Y pues, yéndonos al grano, una definición exacta de el archivo XML. XML pues traduce Extensible Markup Language, o lenguaje de marcas extensibles. Básicamente es un lenguaje, como lo mencioné ya, que está subyacente dentro o debajo del HTML. Ahorita vamos a ver que es muy parecido, y colocándolo como de una manera sencilla, simplemente se implementó para poder intercambiar información entre diversos aplicativos. Bueno, un ejemplo perfecto de un archivo XML lo voy a mostrar dentro del proyecto. En la sesión 8, si vamos a aplicación, hay un archivo que tiene, como su nombre lo indica, la extensión XML. En este caso es libros.xml, que vamos a desarrollar en el ejemplo. Lo voy a abrir y vamos a observar que el formato de archivo simplemente tiene una extensión XML, que la podemos mirar acá externamente. Listo. Y un estándar, como lo pueden observar, muy parecido al HTML. Siempre hay una etiqueta de abre y una etiqueta de cierre. La diferencia es que la etiqueta la puedo nombrar como yo desee, mientras que en HTML ya hay unas etiquetas creadas de fábrica. Estas las puedo crear yo a mi gusto y a mi necesidad, pero manteniendo el estándar HTML de etiqueta abre y etiqueta cierre. Lo segundo que debo tener, aparte de la extensión XML, es en la primera línea, esta sentencia, signo de interrogación XML igual versión, para informar qué versión de XML estoy utilizando en el estándar que ya miramos en las páginas.
Y para el caso mío, la codificación que estoy utilizando, en este caso en Coding UTF-8, por si de pronto deseo utilizar aquí en mis datos ñes o tildes o caracteres del lenguaje, de nuestro lenguaje en español. ¿Cuál es la estructura de un archivo XML entonces? Con el ejemplo que tenemos allá podrán observar que toda estructura lo que va a tener es un componente fundamental, que es lo que llamamos nodos, y dentro de cada nodo pues habrán subnodos sin límite. O sea, podría tener una estructura aparte de esta que tengo acá más compleja. Sin embargo, vamos a tratar un ejemplo sencillo donde vamos a tener un nodo padre, que en este caso va a ser librería. En el ejemplo que tenemos aquí en la presentación, pues en nuestro caso del código lo he cambiado de librería a biblioteca. Este será nuestro nodo padre, y dentro del nodo padre puedo tener nodos hijos. En este caso los nodos hijos serán dentro de la librería, que es el nodo padre, los libros. En este caso tendría un nodo, dos nodos, tres, cuatro nodos hijos. Y ya dentro de cada nodo puedo tener atributos del nodo. De este nodo libro puedo tener el atributo autor, título, precio y tipo. Y mire que los mismos atributos los puedo tener obviamente en los siguientes nodos hijos para que se parezca, o en alguno de ellos puedo variar y agregar uno más. Es totalmente independiente, es una de las grandes ventajas de XML. Sin embargo, por supuesto, se sugiere que se maneje un estándar. Como pueden ver, es la primera forma de almacenar información, tanto en la web como en modo local, e intercambiar con cualquier aplicación más estándar. Los nodos padres, hijos, abuelos, etcétera, los pones tú como programador de acuerdo a tu necesidad, siempre que tengas en mente esta estructura, que es una estructura sencilla, simplemente basada en nodos. Aquí tengo el ejemplo ya práctico: nodo padre, biblioteca, y nodo hijo, libro, de los cuales tengo 1, 2, 3 nodos hijos, que a su vez cada uno tiene los atributos del nodo. Para el caso del ejemplo, utilicé un atributo llamado código, título, autor, editorial y existencia, con etiqueta abre, etiqueta cierra, y por supuesto en la mitad de la etiqueta el contenido. Podríamos decir que esta es como una especie de base de datos muy rudimentaria, pero importante y muy usada en el mundo actual. Más adelante en nuestra formación veremos un concepto de desarrollo moderno, que es el desarrollo de las APIs, de las API webs, y en este retomaremos los archivos XML y también visitaremos los archivos de tipo JSON, que son el estándar de codificación de hoy día, XML y JSON para las API REST. En su momento, cuando estemos un poco más avanzados, miraremos esa arquitectura. ¿Cómo mostrar entonces los archivos? Bueno, como son de un formato ya estándar, es muy fácil con cualquier navegador simplemente abrirlos. Entonces simplemente si usted invoca el archivo lo abre específicamente el navegador. Vamos a abrirlo y vamos a abrirlo con un navegador específico. Para abrir entonces el archivo, en el caso de Firefox, simplemente vamos a la barra de herramientas, abrir archivo, y vamos a observar nuestro XML en el estándar. Observamos como inmediatamente el navegador sin dificultad renderiza el archivo y lo interpreta como un archivo XML, ya que es un estándar como lo hemos mencionado. En la consola de nuestro navegador, en el caso de Firefox, pues podemos hacer en el inspector una visión mejor de dicho archivo. Obsérvese que lo muestra ya como lo hemos estructurado, con su nodo padre, que en este caso es biblioteca, y sus nodos hijos, en este caso 3, que son libro, los cuales también puedo desplegar y ver sus etiquetas pues de nodo o sus componentes de nodo como código, título, etcétera, para cada uno de los nodos correspondientes. Con cualquier otro navegador, simplemente es utilizando el navegador con la combinación de teclas control y la letra O, el navegador pues nos permite ubicarnos en el archivo que querramos abrir. Y en el caso de Chrome pues vamos a activar la consola, control shift I,
pues Chrome nos renderiza de una vez dentro del body del navegador el XML, lo reconoce y nos los permite también editar y desplegar como lo observamos allí. Este formato de archivos, como han podido ver, es estándar en cualquier navegador. Un punto importante para nuestro caso es reconocer que en la regulación de Colombia, en el tema de la factura electrónica, la factura electrónica en Colombia, lo tengo aquí en la presentación en el código que les voy a compartir, a partir del año 2016 y 2015 el gobierno de la DIAN, el Departamento de Impuestos en Colombia, reguló que todo negocio debe generar factura electrónica, y el estándar escogido para diseñar esa factura electrónica es XML. Por eso tiene mucha importancia este tema que estamos viendo. Y este estándar XML no es el único apropiado en factura para Colombia. En otros países como México y Perú es exactamente igual. Se selecciona XML como estándar de intercambio de datos. ¿Cuál es el principio? No importa qué programa tengas de contabilidad para hacer tu factura o el tipo de negocios que hagas. Ya no tienes que mandarle archivos impresos a la parte de impuestos de cada país, en este caso nuestro es DIAN, sino que simplemente de tu programa, no importa el lenguaje en que lo hayas hecho, generas un XML y se lo mandas a la DIAN, y la DIAN en otro programa diferente inmediatamente lo lee y lo interpreta. Yo creo que ese es un ejemplo perfecto de por qué es importante ese formato que estamos viendo. Bueno, ¿por qué de usarlo aparte de lo ya dicho? Pues obviamente el XML separa los datos del HTML. El XML simplifica pues el intercambio de datos, como lo hemos explicado suficientemente, y con el ejemplo que les acabo de hacer de la DIAN, pues me permite intercambiar datos entre sistemas que no son compatibles, ¿no? Puede ser que el software de la DIAN esté hecho en un lenguaje como Java o Java, y el de la pequeña ferretería de barrio, dicho software esté hecho en C#, por ejemplo. Entonces allá habría un problema técnico de cómo intercambiar la información entre dos sistemas hechos en dos lenguajes diferentes. La solución es XML.